La mayoría de cosas que se cuentan sobre Van Gogh son mentiras. Mira, ni el manicomio era un manicomio como tal, ni el último cuadro que pintó fue este, Trigal con cuervos. Y por supuesto no se suicidó, a Van Gogh lo mataron. ¿Por qué he tirado yo el sombrero ahora? A ver. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar estas historias sobre Van Gogh para que valores su obra sin que te condicione su historia, es decir, su obra por sí misma. Porque he escuchado a más de uno y más de una decir, no, a mí lo que me gusta de Van Gogh es que era un bohemio, es que estaba loco, es que... Bueno, tranquila, tranquila. Aquí te voy a contar toda la verdad. Tú sabes que a Van Gogh, a uno de los hospitales al que lo llevaron fue el Sant Pol de Mausolé. Pues bien, decían, lo vamos a llevar a este manicomio porque está súper loco. Bueno, un manicomio no era. No te creas que metieron a Van Gogh en un sitio donde le ponían una camisa de fuerza, donde le daban descargas eléctricas, donde le metían medicinas por todos lados para que... ¿Qué va? Sant Pol, que al principio fue un monasterio, era más un balneario que otra cosa. Es decir, era como unas vacaciones pagadas. Tienes que saber que estaba rodeado de prados, de agua que venía de manantial, agua limpísima, que tenían rutinas monásticas, es decir, que tenían sus buenas comidas, e incluso te digo que este, entre comillas, centro vacacional tenía prioridades, porque claro, al ser un monasterio tan grande, tenían que buscar dinero por todas partes, ya que la iglesia no le daba nada. Pues bien, ellos buscaban a familias adineradas, las cuales las metían allí, a gente, oye, pues que tenía algún trastorno, o que había pasado una etapa mala de su vida. Y te digo otra cosa, si tenían mucha pasta, o sea, si dejaban allí mucho dinero, podían tener hasta una habitación privada con criados. Y es que mantener aquello costaba mucha pasta. También te digo que su hermano, Theo van Gogh, lo llevó allí porque los tratamientos médicos estaban basados en la gentileza y la benevolencia. Es decir, Van Gogh se levantaba por la mañana, le dejaban pintar, por cierto, tenía un estudio allí propio, privado, en el cual él, oye, pues se ponía por las mañanas, por las tardes, cuando quería, a hacer sus cuadritos, cuando no le daban ataques de pánico, que de vez en cuando le daban. Pues bien, después le preparaban la comida, le daban 2 o 3 baños a la semana, que no sé si es mucho o poco, yo creo que poco, pero bueno. Debería usted lavarse, al menos una vez por semana. E incluso, poco a poco, lo dejaban hasta salir al campo, o sea, le daban total libertad. Mira, si esto no son unas vacaciones pagadas, dime tú qué son. Tenían billar, biblioteca, si tocabas algún instrumento, también podías tocarlo allí. Para las mujeres, porque en aquella época la cosa era así, tenían taller de costura, en fin, no te digo que era un hotel de 5 estrellas, pero que un sitio agradable sí que era. De hecho, Van Gogh estaba muy bien allí. Llegó a decir esto en una de sus cartas. Tengo una habitación pequeña con papel gris verdoso en las paredes y cortinas verde mar con un dibujo de pálidas rosas. Además decía que aquello era muy bonito. Le gustaba tanto que un mes después de llegar allí le dijo a su hermano, mi lugar está aquí. Y a ver, chica, como tonto, mi lugar está aquí. Te ponen la comida por delante, te dan unos baños, te dejan pintar... Mi lugar también está allí, evidentemente. De hecho, otra de las cosas que se dice de Van Gogh es que, claro, entre esas alucinaciones que tenía, esos ataques y tal, pues pintó cuadros como La noche estrellada, que ese cuadro fue pintado allí mismo, en este sanatorio, y es lo que se veía a través de su ventana. De hecho, hizo varias versiones, de día, con otra luz, pero La noche estrellada pues es la que ha tenido más éxito. También te cuento que los doctores decían que estos ataques eran más bien epilépticos y que había un historial largo en su familia que habían tenido, bueno, entre abuelos suyos, abuelas, primos, tíos, tías, muchos de sus familiares habían tenido estos ataques antes, o sea, que no era de que estaba atormentado porque no podía pintar, porque no era reconocido, porque es que era una cosa, otra... No, era una cosa de familia, le venían estos ataques y a su hermano Theo van Gogh al final de su vida también empezaron a venirle. O sea que otra de las cosas que te cuento de este pintor, que ya te digo, a mí su pintura me gusta, aunque considero que no es el mejor de los impresionistas ni mucho menos, pero bueno, a él no lo soportaba nadie, es decir, esto es cierto, esto está documentado. Vamos a ver, él llegó un momento en el que se hartó del sanatorio y dijo, yo me quiero ir, hermano, llévame a algún sitio, págamelo todo, como siempre. Hermano, págame. Dile a Pissarro, que era un gran artista, y además se había ido a vivir al campo con su mujer, pues le decía, dile a Pissarro, que es el mayor de todos, que me acoja en su casa, y en vez de dar tu dinero aquí al sanatorio a las monjas, se lo das a él. Pues claro, Van Gogh
¿Por qué iba él a ganar dinero y a buscarse la vida ni nada si tenía a su hermanito que le pagaba? Bien, y si no, le dijo, oye, si no, vuelve a hablar con Gauguin, que Gauguin es mi amigo, que... Mira, Pizarro dijo que nanay, que no quería saber nada de él. Gauguin, ni mucho menos, ya tuvo suficiente en Arles con toda la historia esa de la oreja, del trozo de oreja que se cortó, dice que casi lo vuelve loco, Van Gogh a Gauguin, en fin, que no lo quería coger nadie. Lo que pasa es que la historia del pintor bohemio atormentado es muy bonita, pero hay que ver la realidad, ¿eh? Pues otra de las cosas falsas que se dice de Van Gogh, que lo romantifica. ¿Romantifica se dice? Romantiza, ¿no? Que lo romantiza, qué raro me suena decir romantiza. Bueno, que lo hace una leyenda así muy romántica y todo esto. Bien, pues otra de las cosas es que el último cuadro que pintó es este Trigal con cuervos. ¿Y por qué? Porque la gente dice, bueno, antes de suicidarse, él se fue a pintar un campo de trigo y claro, empezó a poner cuervos, que son el símbolo de la muerte, y además empezó a pintar el cielo negro porque la muerte se ceñía sobre él y, bueno, ya se ha demostrado que este no fue su último cuadro. No fue el último cuadro que pintó. Ya lo siento, amiga, lo siento. Los historiadores han evidenciado que este cuadro fue pintado el 10 de julio y es un cuadro anterior a este que se pintó el 14 de julio, que es el del Ayuntamiento d'Auvers, y hay otro más que este sí se cree que fue el último cuadro que pintó, que no es otro que estas raíces de árbol, que parece un cuadro medio abstracto, un cuadro que además parece muy positivista, tiene colores muy vivos, pinceladas muy potentes, muy fuertes, muy interesantes, pero ¿qué tiene que ver este cuadro con la muerte? Pues yo creo que absolutamente nada, pero claro, es que queda mejor decir, no, el campo de trigo con el cielo negro lo pintó. Bien, pues no fue así. Esto de que pintó las raíces lo demuestra una carta de André Bonnier, que era el cuñado de Theo Van Gogh, de su hermano, que dice que la mañana de su muerte él había pintado un sotobosque lleno de sol y de vida. Y es que claro, Van Gogh, queridos amigos y queridas amigas, no se suicidó, él no quería matarse. A Van Gogh lo asesinaron, o más bien fue un accidente lo que le ocurrió. Y esto viene por una equivocación gracias a Irving Stone, un escritor, pues oye, que hizo el famoso Anhelo de vivir, en el cual hablaba de la vida de Van Gogh y allí decía que él se pegó un tiro. Pero claro, es que este libro él lo escribió en 1934 y hacía ya un porrón de años que Van Gogh se había muerto. Pero el caso es que ni Van Gogh se pegó un tiro, ni este escritor estuvo en la escena del crimen, ni siquiera se pasó por allí, ni tampoco investigó, ni nada de nada. Vincent murió a los 37 años en un verano de 1890, en un pueblo a 35 kilómetros del norte de París. Y lo único cierto, lo único que se sabe, lo único comprobado, es que él salió del Hostal Rabux, donde estaba hospedado, el 27 de julio, después de comer, y volvió por la noche con un tiro en el estómago, cerca del corazón, en la barriga, bueno, por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Te voy a hablar de las incógnitas. Lo primero es que los médicos que lo vieron dijeron, este tiro no se lo ha dado él de cerca, o sea, este tiro ha sido efectuado a distancia. Además, lo que lo mató fue que la bala se quedó incrustada en la columna, eso le generó pues una infección, le generó problemas cardiovasculares, toda esta historia y acabó muriendo. El informe de estos médicos decía claramente que el arma se disparó desde lejos. Literalmente decía más allá del alcance del propio Vincent. Por otra parte, para los que crean todavía que Vincent Van Gogh se disparó en el estómago para suicidarse, vamos a ver, si tú te quieres suicidar, ¿cómo te disparas en el estómago? O sea, te dispararás en la cabeza, como el 98% de las personas que se suicidan así. Porque además un tiro en el estómago, además de no ser efectivo, chica, pues te da un dolor que te mueres literalmente, ¿no? Te mueres del dolor, pero a lo mejor te salva. Bueno, también tengo que decir que Vincent habló alguna vez sobre suicidio, pero claro, él decía que suicidarse era algo siniestro, que además era terrible y era una cobardía moral, es decir, él pensaba que suicidarse no estaba bien, no tenía que hacerlo. Literalmente llegó a decir en una de sus cartas que era un crimen contra la belleza de la vida, la nobleza del arte y el ejemplo de Cristo. Y ya sabemos que Van Gogh era muy cristiano. Llegó a decir incluso lo siguiente: no creo ser un hombre que tenga este tipo de inclinaciones. E incluso llegó a decirle esto a su hermano Theo. En lo referente a esfumarse, desaparecer, no deberíamos hacerlo nunca, ni tú ni yo, como tampoco suicidarnos. Pero es que hay más, ¿eh? Vincent Van Gogh no tenía ni idea de coger un arma, o sea, no la había cogido nunca. Si de algo sabía
era de venenos. Pero entonces, claro, ¿por qué no se suicidó tomando veneno? O tirándose al río, como él dijo en alguna ocasión. Punto 5. Vincent Van Gogh dijo que cuando se pegó el tiro, perdió la conciencia y cuando se despertó, oye, pues que no encontraba la pistola, que no estaba por allí. ¿No te parece esto un poco extraño? Además, en vez de pegarse un segundo tiro, él va y vuelve al hostal para que lo curen. Pero vamos a ver, chicas, ¿tú no te quieres suicidar? ¿O es que no te querías suicidar y te pegaron un tiro? Lo vamos a ver. La tarde del disparo, Van Gogh se fue con todos sus bártulos a pintar. Y claro, a la vuelta no se trajo ninguno de esos bártulos, pero es que ni la pintura, ni los pinceles, ni el caballete, ni el lienzo apareció. ¿Por qué? ¿Dónde estaban? ¿Puede ser que alguien los quitase de en medio para ocultar pruebas? Y algo sumamente importante. En 1930, el historiador de arte John Rewald fue al pueblo a preguntar qué había pasado con Van Gogh. Y claro, allí le dijeron que 2 chicos jóvenes le dispararon. Eso sí, que había sido un accidente, que esto lo sabía todo el pueblo, pero que como era gente de bien, la gente se callaba. Gente de bien me refiero a gente adinerada. Otra cuestión importantísima, después del disparo, Van Gogh no creía en ningún momento que se iba a morir. De hecho, duró 3 días medio agonizando, pero hubo momentos en los que estaba sentado fumando su pipa, esperando a su hermano, y de hecho, días antes del disparo, él había hecho una gran compra de pintura, lienzos, pinceles y todo. ¿Por qué? Pues porque él lo que pretendía era seguir pintando, o sea, no matarse. Y además, si pretendía suicidarse, no iba a hacer este gasto de dinero a su hermano, porque eso sí, él miraba mucho por su hermano, porque no se gastase más de lo suficiente y tal. Si te vas a morir, pues no le hagas gastar ese dinero a tu hermano, ¿no? Por lo menos. Y hay otra cuestión también muy importante. Con lo que le gustaba escribir a Van Gogh, que mira que se escribió cartas a su hermano Theo y a todo el mundo, no escribió ninguna carta de suicidio. ¿Por qué no escribió carta de suicidio? Porque posiblemente no se suicidó. Y tú te preguntarás, bueno, una tarde de verano que está todo el mundo al fresco, que la gente sale a la puerta a hablar, a tomar el aire, a descansar de un día de calor así intenso, ¿por qué nadie vio a Van Gogh bajar de los trigales con un tiro en el estómago? Que mira, chicas, si tú ves a alguien con un tiro en el estómago, te fijas, ¿no? No, porque no se pegó el tiro en los trigales, porque ni siquiera se pegó el tiro. La verdad es esta. El supuesto asesino era un niño de 16 años llamado René Secreter. Este chico era de familia bien, tenía una pistola del calibre 38, que es la pistola con la que le pegaron el tiro a Van Gogh, y además este chico era muy pendenciero, o sea, este chico le llamaban Buffalo Bill, porque además iba por ahí con la pistola siempre cargada, matando ardillas, gatos, murciélagos, peces, lo que cogiera. Él se disfrazaba de Buffalo Bill, y le llamaban así, Buffalo Bill, e iba casi siempre acompañado de su hermano Gastón. Y este Gastón sí que era el amigo de Van Gogh, porque con él se ponía a hablar muchas veces de arte, y se caían muy bien, pero claro, también le hacían putaditas a Van Gogh. Estos niños, para divertirse, le ponían una culebra en la caja de óleo, y cuando la abría pues se pegaba un susto a Van Gogh que no vea. O como veían que Van Gogh chupaba los pinceles, le ponían guindilla y al chupar el pincel, imagínate el cabreo que cogía. También le echaban sal al café. En fin, no lo trataban muy bien porque Van Gogh, te tengo que recordar que no era un tío así como el que sale en las películas, el loco del pelo rojo y todo esto, súper guapo, bien vestido. No, no. La gente que lo conoció de primera mano decía que Van Gogh era poco menos que un vagabundo con zapatos. Es decir, la gente del pueblo no le hacía ni caso, no lo querían ni ver, no lo quería nadie en el pueblo de Arles, por supuesto. Además, tengo que decirte que René, este adolescente que supuestamente le pegó el tiro, también era muy amigo del que llevaba el Moulin Rouge y le traía prostitutas a Van Gogh y a todos sus colegas y se iban al río allí a montar fiestas. En fin, la historia es que estos chicos nunca confesaron por miedo a que dijeran que habían cometido un asesinato y Van Gogh, como era amigo suyo, intentó protegerlos. De esta forma se explica la desaparición de las pruebas, el hecho de que no fuese al campo de trigo porque no fue allí, fue en un granero que estaba cerca del hostal, por eso pudo llegar Van Gogh así con el tiro en el estómago. Además, las declaraciones que hizo Van Gogh cuando vino la policía y lo vio así, de esa manera, fueron las siguientes: no acuses a nadie, he sido yo el que quería matarme. Y claro, yo me pregunto, ¿por qué dijo no acuses a nadie, he sido yo? Porque precisamente quería encubrir a estos dos chicos, los cuales, ya digo, eran amigos suyos, le hacían bromas, pero por otra parte le invitaban a beber, estaban con él mucho tiempo y él pensaba también que no se iba a morir, ¿eh?
El hecho de que en aquellos momentos Vincent Van Gogh no le importara a nadie se vio reflejado en su entierro, que fue su hermano Theo y pocos más. Vamos, que era como si hubiese muerto un mendigo, un sin techo, alguien sin familia prácticamente, o que la familia lo tenía un poco repudiado. Pero toda esta historia no la he investigado yo, evidentemente está en este libro que te enseño aquí, junto con este limón gigante. Te enseño el limón para que lo veas porque es impresionante, es como una cabeza. Pues te recomiendo mucho que te leas este maravilloso estudio en el cual sí se dicen muchas de las verdades sobre este artista a los que muchos nos gusta, sinceramente, otros no les gusta tanto, pero como conclusión yo te diría que aunque supuestamente le pegaron el tiro, yo creo que Van Gogh sí buscaba en cierto modo la muerte, es decir, él, por sus cartas, que si no las has leído también es muy interesante que leas las cartas a Theo, efectivamente él estaba atormentado y llegó a decir también lo siguiente: no buscaría expresamente la muerte, pero no intentaría eludirla si me encuentro con ella. Y claro, yo creo que sí, por una parte él no se suicidó porque no se atrevía, no estaba en su cabeza, pero quizá en cierto modo sí que se dejó morir. No lo sabemos. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en comentarios, revienta el botón de like, si me quieres apoyar lo puedes hacer desde aquí. Comparte este vídeo y si quieres que te cuente más cosas reales sobre la vida de Van Gogh, dímelo, dímelo. Gracias por verme y nos vemos muy pronto. Pues me voy a pintar el campo. Adiós, como Van Gogh. Mejor no me voy aquí a trabajar un poquito.